Compañeras, compañeros, muy buenas noches. Público en general, muy buenas noches. Una vez más, los telefonistas salimos a las redes sociales a brindar un poco de la problemática que tenemos en realidad como telefonistas, como trabajadores, y sean todas y todos bienvenidos a este programa. Voy a tener el honor de presentar a mis compañeros, los panelistas. En primer lugar, la compañera Lidia Muñoz. Buenas noches, Lidia, ¿cómo estás? Buenas noches, es un placer estar aquí en este programa, es un placer para toda la gente que nos ve, un gustazo compartir con todos ustedes y aprender también de todos ustedes. Buenas noches. Gracias. El compañero José Gómez Mora. Buenas noches, Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches, Ere, es un gusto estar aquí en tu programa, te agradezco mucho. Un temazo, ¿verdad? El huachicol de Telmex. No nada más hay en Pemex, también. Y en comisión, también en Telmex hay huachicol. Y eso es lo que vamos a ver hoy, Ere, entiendo. Así es correcto, Pepe. El compañero Francisco Javier Polo Piñón. Polo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, una disculpa por el día de ayer que no pude salir, pero por problemas de energía eléctrica, pero aquí estamos con todo gusto y un saludo para todos los que se vayan agregando a este programa. Buenas noches a todos. Gracias. Como hace años, el ingeniero Francisco Núñez. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias, compañera Lidia, por acompañarnos. Compañera Heréndira, un placer estar en un programa más. Compañero José, Puebla, presente. Rodrigo, gracias. Puebla, presente. Y compañero Polo, presentes. Vamos a arrancar con un programa más. Muchas gracias. Buenas noches. Y nuestro productor, front manager y director de diseño, el licenciado Rodrigo Álvarez Reinal. Rodrigo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bien, gracias, pues aquí andamos con todo. Qué bueno, pues muchas gracias. Y bueno, pues damos paso a un tema que es de interés nacional y de seguridad nacional, que hoy estamos padeciendo los telefonistas en medio de un arreglo entrecomillado después de un estallamiento a huelga apócrifo porque realmente estaba anunciado ya el arreglo cuando no había ni propuesta de la patronal, lo cual es histórico y además ilegal. Entonces, en este tema vamos a tocar precisamente el tema tal cual del huachicol, así como lo oyen ustedes del petrolero, pues así a Telmex le hicieron y están declarando a Telmex desde hace años en quiebra, que está trabajando en números rojos. Y yo me evito de comentarios y le doy paso al ingeniero Pancho Núñez, por favor. Muchas gracias. Miren, para poner un poquito en contexto, compañeras, compañeros, el día de ayer estuvimos en un programa también abordando este tema, pero fue un poquito más interno, entre más telefonistas que público en general. Hoy es al inverso, ¿no? Pero eso es lo de menos. Sabemos que todos tenemos ese compromiso como obreros, como pueblo, que eso es lo que somos, porque todo nos atañe. No podemos ser sectarios, y si alguien se compromete a decir yo soy trabajador de telecomunicaciones, yo de petróleo, yo de energía eléctrica, no, porque hoy en día, como sabemos esta maravilla, pues todo ya es convergente y todo depende de todo. Pero dentro de todo depende de todo, claro que hay prioridades, y aquí no es menoscabo, no es denostar, o no es presumir que nosotros, Pemex, Energía, compañía, CFE, perdón, Teléfonos de México, pero pues la tecnología es la tecnología, y esa nos conlleva a este compromiso. Como les digo aquí, todas las compañeras, todos los compañeros caben que se incorporen al proceso productivo, porque ¿qué? A pesar de esta pandemia que pasamos, el mercado de México, el proceso de trabajo no se detuvo con otros países, que esa es una ventaja principal a nivel mundial. Sí vemos que hay inflación, sí vemos que pues la economía no va muy bien, pero estamos pues sostenibles, y nos comparamos, yo les digo a los primos del norte, ¿no? Su economía cómo está,
porque es un referente. Si es la primer potencia, el referente debe ser a la primer potencia, ¿no? Amén de que hay otras. Pero, en fin, lo que se ve no se juzga. Y esta situación que nosotros quisimos llamarle huachicol, ¿por qué? Porque en el ramo de las telecomunicaciones, específicamente que el gigante fue Teléfonos de México, porque fue una empresa paraestatal, de la cual en el momento que toda persona que obtenía su servicio telefónico en casa, aquí estoy hablando de la telefonía, cuando empieza, ¿no? El teléfono, la pura voz, pues era copartícipe de tener acciones de esta maravillosa empresa que es Teléfonos de México. Y ustedes lo podrán recordar que se les hacía llegar esos documentos a todo titular de tener un teléfono por parte de Teléfonos de México, que era la única que podía dar cobertura nacional en esa situación. Hoy en día hacemos ese símil. ¿Por qué? Porque si vemos lo que pasó con petróleo, ahorita lo que pasó más recientemente con la energía eléctrica, nosotros como teléfonos tenemos empresas que se están robando, la verdad, para empezar la materia de trabajo. Y dos, el proceso de transporte, que así como CFE hace el transporte de sus líneas energizadas para llegar a casa, nosotros hacemos el transporte de nuestra voz, video y datos. Aunque no tenemos permiso de video, pero sí el video que las cableras y que otros carriers pues le entregan a sus usuarios y nosotros hacemos ese transporte, el cual ellos sí pagan. Las cableras, los carriers sí pagan. Pero para nuestra desgracia, tenemos empresas subsidiarias, empresas filiales. Perdón, ingeniero, ¿qué es un carrier? Un carrier es una empresa que es capaz de dar el triple play y pues tener un soporte ya de servidores, ¿sí? Para atender a la persona que lo solicite. Aquí ya no podría decir 5,000, 10,000, sino la persona que lo solicite. Pongo nosotros Teléfonos de México, pongo AT&T con Easy, Total Play. Ellos son carrier porque llevan la cantidad de servicios a la persona que lo solicite. Aquí sí, qué bueno que me lo preguntó. Esos carriers, recuerden que hubo un programa a través del IFETEL y como fue lo de la preponderancia, nos vimos obligados a darle la coubicación. La coubicación es eso, que entran a nuestras instalaciones y se interconectan para que precisamente sus usuarios, a la gente que le vende el servicio, estos carriers o cableras, pues puedan tener acceso a la red local, nacional e internacional. ¿Sí? Esa es la función de un carrier y una cablera de estas empresas que se dedican a ofertar los servicios de telecomunicaciones. Nosotros, les recuerdo, somos un carrier que estamos limitado a voz, imagen y datos. No podemos dar video y creo que de momento no ha sido algo que represente una caída en el modelo de negocio que tiene el patrón, porque si algo deja son los datos. El mundo de las telecomunicaciones son los datos. Nosotros ya no nos interesa que sea una imagen, que sea un video. El formato es datos, ¿sí? Y eso siempre ha sido lo que redunda y lo que le deja ganancia a una empresa de telecomunicaciones. Entonces, no sé si estuvo... Perdón, otra pregunta. Sí. ¿Qué es una red de transporte? Una red de transporte, yo lo voy a hacer el símil de una superautopista, donde la autobahn de Berlín, la highway de los Estados Unidos y nosotros, nuestras carreteras que tenemos máximo 110 kilómetros, pero que nos lleva de México a Ensenada, por así decir, aunque pasamos por ciertos pueblos, pero esa superautopista, el ancho de los carriles y los autos, carros, todo lo que pasa por ahí, es mi backbone, por así decirlo. La superautopista que me permite ya sea llegar directo o hacer escalas, dependiendo de cómo me requieran esos servicios, ¿sí? Aquí es el símil que le hago en una superautopista y que a través de la tecnología nos ha permitido usar ese ancho de la autopista para aumentar más volumen de autos, de capacidad de pasajeros. Vamos a pensar que un auto transporta 25 pasajeros de la Ciudad de México a Tijuana. Hoy con la tecnología podemos transportar ese mismo autobús, físicamente hablando de esa área, podemos transportar a 1,000 pasajeros y cobrarles lo que les cobran a 24, y esa es la ganancia. Si esa es la capacidad que nos da estos equipos tecnológicos para ese transporte
que se requiere, porque cada día pues necesitamos transportar más datos, más bits por segundo. Compañera. Sí, clarificando un poco este tema, ¿cuál es todos aquellos competidores que existen para Teléfonos de México tienen una red de transporte propia? No, mire, en su momento, que en el 97, enero 1 de 1997, se libera tanto larga distancia nacional como internacional. Recordemos que entró Alestra como parte de AT&T, y ¿cómo se llamaba la de MCI? Algo se me escapó. La otra empresa ¿cómo se llama? La de Enron. Adelante, Pepe, ¿cómo se llama esta empresa? Que era MCI aquí, porque era Alestra, Avantel. Avantel sí tenía una red de transporte Chihuahua, Tamaulipas y Coahuila. Vamos a hacer una red local. Pero aquí lo que nos da el soporte a los cables de fibra óptica también es el equipo robusto que tenemos, ¿no? Y la forma en que lo debemos de configurar para que esta fibra óptica sea útil. Porque podré tener tendida la fibra óptica y conectada, pero ya el procesamiento para entregar los servicios, como le dije, si es un punto a punto, que aquí quiero decir, de la Ciudad de México a Tijuana sería un punto a punto, pero no toda la gente quiere ir directo a Tijuana. Bueno, puedo usar esta superautopista, pero lo voy a subir a otro autobús, ¿sí? Y lo voy a dejar en el punto que él me pida, intermedio, con la misma velocidad, pero lo voy a dejar en un punto, vamos a hablar de Durango, lo llevo a Durango sin problema. Pero sí uso como base esta superautopista y después utilizo otras pistas, por así decir, vamos a decirle secundarias, ¿sí? Que sea una red dorsal y una backbone, una primaria. Sectorial, perdón. La red sectorial sería mi red secundaria y el backbone también es una red sectorial o dorsal. ¿Hasta ahí está bien, compañera? ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, lo que pasa es que la terminología la conocemos los telefonistas, pero el público en general no, por eso. Ajá. Sí. Si bajamos un poquito el efecto y vamos explicando un poquito más muy bien, entonces, la terminología en telecomunicaciones, por favor. Sí, ya hago una analogía con lo que es Pemex, que en el gobierno neoliberal pues usaron empresas extranjeras, tanto oleoductos, que son para transportar ya sea petróleo, gasolina, lo que gusten, gas. En ese caso el transporte marítimo también fue una parte muy fundamental, porque aparte de los oleoductos, o sea la red que tenemos para distribución de Pemex, están los buques tanque, los buques cisterna que cruzan el mundo, ¿sí? Y ahí se utilizaba pues empresas extranjeras y Pemex cargaba con ese peso, porque pagaba la renta de buques cuando Pemex tenía pues buques cisterna, como les llaman, para transportar los miles de millones de barriles de gasolina, de petróleo, ¿sí? Entonces, en ese momento que yo pagaba el alquiler por un buque, mis buques en los puertos se quedaban y se hacían chatarra. Y además, pues el mantenimiento, porque los tenía que dar mantenimiento, era muy costoso, porque al estar varado es más fácil que se averíe a que esté funcionando. Pero como en esta situación el gobierno neoliberal no le interesaba, lo que querían ellos es exprimir a Pemex y llevarse la ganancia a bolsas particulares, porque toda esta industria extranjera pues era el contubernio, los moches, los acuerdos que se hacían para sobornar a los gobiernos y que les permitiera pues hacer el negocio, sabiendo que Pemex era autónomo para poder, vamos a decir aquí, el transporte del petróleo más allá de nuestros mares. Entonces regreso aquí con Telmex, tenemos fibra óptica submarina, que es el caso de que yo quiero transportar hacia Europa, por así decir, y voy a utilizar un cable submarino. Esta cuestión sería que yo, Teléfonos de México, tengo la concesión, tengo el cable, aquí sí hay cosas que están concesionadas, tramos de cable que son varias empresas, pero yo, Teléfonos de México, puedo transportar mis voz, imagen, video y datos sin necesidad de recurrir a una empresa que se llama Uninet y que es del mismo patrón. Esta parte es muy fundamental porque Uninet es la que se está llevando
toda la parte de ganancia al usar este transporte. Como les digo, imaginémonos que el cable de fibra óptica submarina, pues es el buque que lo queremos hacer llegar hacia las Islas Canarias, o hacia África, a Japón, a China. Estos cables llegan a la plataforma continental y ahí se dispersan. Sí. Entonces, si yo, como les dije, Teléfonos de México, tengo la concesión de construir, transmitir, transportar, señalizar, porque la señalización es algo muy importante, y la sincronía, todo esto por los tiempos de duración de llamadas, aunque ya no se cobra, pero sí sabemos para garantizar los usos horarios y que la facturación siempre debe existir. La hora donde se llama, vamos a poner que del lado A marcó, el lado B, debe haber esa sincronía con los usos horarios. Eso también lo oferta a Teléfonos de México. Entonces, como les dije, si nosotros, Teléfonos de México, en el título de concesión que se otorgó en el 90 que se hace particular, teníamos el transporte para hacer llegar nuestra voz, video y datos hacia Europa y hacia todo el mundo, pues porque Uninet lo tuvo que hacer. Fue una parte muy fundamental y trascendental que hoy en día Uninet está haciendo el transporte del 80% y la explotación de los servicios. La explotación de los servicios es la comercialización. Eso Perdón, es lo que técnicamente... ¿el transporte o la facturación del transporte? La explotación, digo, de los servicios, aquí es ya la facturación, porque Uninet es el que da la cara al usuario final y le dice, yo te voy a transportar lo que tú requieras, voz, video, imagen, todo lo que tú quieras, yo te lo puedo dar el servicio. Y te cobro tanto. ¿Sí? En ese momento, Uninet hace el contrato y se le paga a Uninet. A nosotros, Teléfonos de México, dice, bueno, pues como usé un cable tuyo, pues te pago una parte del 10%, del 100% de ganancia, porque eso es lo que vale el cable que me prestaste, ¿no? Pero como yo soy el que tengo el contrato y yo conseguí al usuario, pues yo soy el que cobra. Y recordemos, digo, en el Estado, la diferencia es que las empresas eran extranjeras y el único que se llevaba el dinero pues, era el gobierno federal y los corruptos, ¿verdad? Lo que se corrompían. En este caso, el ingeniero Lim, que es el dueño de todas las filiales subsidiarias, pues es el que él mismo hace el negocio, porque se cobra caro el transporte para hacerlo llegar y a Teléfonos de México le cargan los costos de operación que conlleva entregar esos servicios. Y a Uninet, pues todavía le paga, porque le hizo el favor de llevar esos servicios hacia el punto lejano. Entonces perdemos de dos formas, como le digo. Una, porque los trabajadores telefonistas somos la gente que puede hacer esos trabajos. Uninet no tiene trabajos de campo, técnicos de campo, simplemente son administrativos que nos dicen qué quieren, cómo lo quieren y en dónde lo quieren. Y los trabajadores de operación de todas las especialidades correspondientes hacen el trabajo para entregar esos servicios al punto B, que puede ser más allá de nuestros mares, o puede ser aquí internamente, o puede ser también pura plataforma terrestre para llegar a Estados Unidos, aunque tenemos cable de fibra óptica para llegar a Florida hasta Nueva York, pero obvio que también tenemos por toda la parte terrestre, ¿verdad? Atravesando nuestras fronteras y haciendo llegar servicios a Estados Unidos. Pero aquí la parte fundamental y donde sí vimos ese robo o ese huachicol, como le podemos decir en esa analogía, lo único malo que aquí no son empresas extranjeras, sino son empresas del mismo grupo de América Móvil, que son los que pues se llevan las ganancias y Teléfonos carga con todos los gastos de operación y pagar al trabajador, que somos nosotros o la gente que conlleva al trabajo que desarrolló y que nos paga lo que tenemos contratados, ¿no? Por nuestro salario. Pero le digo, aquí es donde el patrón gana porque Uninet es de él mismo. Y todas las demás otras empresas que entran en dotación de equipos, todos los materia prima que se requiere, o los produce el mismo patrón, o son otras empresas de él mismo que las manufactura y nos las vende a nosotros. ¿Sí? Hasta aquí dejo la exposición. Adelante, Lidia, por favor. Ok, ahí voy. Gracias, buenas noches de nuevo. ¿Quieres que lea lo de la huelga, lo que es la huelga, o todavía no? En el momento en que tú lo definas. Adelante, Lidia. Ok, pues no leo lo que pasó con nuestra huelga. Después de 37 años de no implementarse una huelga dentro de Teléfonos de México, por fin les dan como que lo dejan al secretario general Hernández Juárez, lo dejan
le permite el patrón que sí la haga, porque nunca ha querido y nunca, él siempre alega de que no es tiempo bueno, no es propicio, y pues desde el 2009 al 2015 nos han violentado, bueno, desde el 1990, cuando Carlos Slim adquiere la empresa de Teléfonos de México, donada por Salinas de Gortari, el señor Slim sabía que compraba o tenía la concesión de una empresa con un contrato colectivo de trabajo con 60,000 trabajadores en 1990, y lo aceptó. Todos firmaron en empresa, sindicato, empresa, sindicato y gobierno. Todos estuvieron de acuerdo en esa venta y que había un contrato colectivo con esa cantidad de gente. En algún momento esa gente se iba a jubilar porque no son robots, son personas. Entonces ahora que la gente se está jubilando, para Carlos Slim es una carga. ¿Por qué? Porque hay más jubilados que activos. ¿Y por qué pasó esto? Porque desde 1990 que él adquirió la empresa, no se cubrieron vacantes. Yo duré 30 años trabajando ahí, siendo la última del escalafón. Eso quiere decir que fui la última en ese departamento. Nunca, hasta los 25 años entró la primera persona a mi departamento, y con otro contrato, ya no con el mismo que yo, entonces yo seguí siendo la última de ese escalafón. La gente que entró con nuevo contrato después de muchísimos años fue porque el líder sindical Hernández Juárez permitió la mutilación de unas cláusulas que son de la jubilación, en la que teníamos nosotros que nos podíamos jubilar las mujeres a los 49 años. Eso se logró a base de bastantes huelgas a través de la historia desde 1914, en el 26 se firmó, 1926 se firmó la jubilación. Entonces no la hizo Hernández Juárez, no se logró con el líder sindical actual, que ya tiene casi 50 años ahí. Eso se logró desde hace casi un siglo. Entonces, en el 2009 y el 2015 mutilan 2 veces esa cláusula de jubilación, a tal grado que ahorita, para que una mujer se jubile dentro de Teléfonos de México, le aumentaron 17 años más. Un total retroceso. A los hombres les aumentaron 12. Es una cosa terrible. Entonces esos ya son contratos diferentes. Por eso entraron mis compañeras a mi departamento con un contrato diferente. Pero si nunca se cubrieron vacantes, se iban jubilando mis compañeros, porque lógico, son personas que van con el tiempo, va pasando el tiempo y van cumpliendo años. Llegó su etapa de jubilación. Se han jubilado casi 37,000. Miren, ahí estamos nosotros trabajando. Está Lidia. Ahí estamos. Hemos trabajado muchísimo, todos nuestros compañeros, y todos han hecho de Teléfonos de México, hicimos de Teléfonos de México la empresa número 1 a nivel mundial. A principios de este siglo, en el año 2000, hicimos a esta empresa la número 1, y a Carlos Slim el hombre más rico de la tierra. Para que ahora diga que somos una carga, pues somos una carga porque nunca se cubrieron las vacantes. Somos 37,000 jubilados y 24,000 activos más o menos. El contrato de nosotros dice que por cada jubilado debe de cubrirse esa vacante, por cada persona despedida se debe de cubrir esa vacante, por cada persona que se retira, fallece o lo que se debe de cubrir, y nunca se hizo. Pues lógicamente ahorita somos más jubilados y menos activos, y ahora sí el señor Carlos Slim dice pues que somos una carga, pero si nunca se cubrieron, pues obviamente algún día vamos a hacer 60,000 jubilados y ni un activo, porque no se cubren las vacantes. Pues esa es una fórmula sencillita de entender. ¿Y quién solapó todo esto? Pues nuestro queridísimo charro sindical que tenemos, Francisco Hernández Juárez. Él lo solapó porque no lo estaba viendo, siempre lo firmó a escondidas de toda la base trabajadora, a base de engaños. Nos daba cualquier excusa, cualquier cosa, y nos mutilaba el contrato, y pues ya en el siguiente año salía ya con todas sus cláusulas mutiladas para que todos lo viéramos, pero tuvimos el descuido de no verlo nosotros también, y muchos que lo vieron pues fueron sancionados, unos hasta perdieron la vida, murieron luchando, porque sí se daban cuenta de todos los atropellos que ahí suceden, y los callaban, los castigaban,
incluso pues les digo, perdieron la vida. Yo me consta de 2 personas que fallecieron, una en el 2018, otra en el 19, que jamás le dieron la jubilación, lo tenían castigado, duró 37 años hasta que se murió el señor. Ahí está la época de las operadoras. Yo sé que si volvemos a retomar las mujeres la lucha vamos a ganar, pero ahorita como que nos hace falta algo para poder empezar a trabajar, porque sí estamos un poquito relegadas. Las mujeres son las que más han logrado dentro de Teléfonos de México para los departamentos de mujeres. Ellas son las que han luchado y nos hace falta otra vez volver a empezar. Pero bueno, decía entonces ahora con las cláusulas mutiladas, de la cláusula 27 que tenemos del contrato donde no se cubren las vacantes, totalmente violentada. Hay una cláusula, creo que la 16, que dice que los jubilados ya no nos dejaron voz ni voto, ya no podemos opinar en nada. Todo eso se ha violentado por el charro sindical que tenemos. No nos deja participar más que pagando la cuota. Eso sí, tenemos que pagar la cuota semanalmente, más o menos entre 5 o 10 mil pesos por ahí, no sé, o más. Tenemos que darle al señor para que nos represente, pero pues nos representa totalmente mal. Y al no darnos la voz a nosotros, que somos la mayoría, pues es algo que debemos de tomar en cuenta todas las mujeres y todos los hombres y todos los jubilados y activos, todo el mundo, porque sí estamos en pésimas condiciones. Pues ya por fin, después de tanta violencia violentando tantas cláusulas de nuestro contrato, y a base de que la gente ya empezó a despertar, porque sí tardamos mucho en despertar, todavía hay gente que todavía no entiende este movimiento de lo que nos están haciendo, se asustan cuando uno les dice. Entonces, al ver esto, el descontento de la gente, porque nos manda a una huelga en mayo, se supone que ya terminaban las casi 50 prórrogas que lleva el señor, tenemos el récord Guinness, bueno, las tiene él, con las prórrogas desde el 2017, son 40, pues no sé si son 40 y tantas, no me acuerdo, pero ya casi son 50. Prórrogas y prórrogas, por una cosa, por otra, empezó que la prórroga primera era para que no se dividiera la empresa, porque Teléfonos de México se dividió en 2 partes en el 2020, más o menos, sí, en el 2020. Pero oficialmente estaba desde 2018, la división de la empresa. Pues total, el señor Hernández Juárez prorrogaba las huelgas, diciéndonos que íbamos a evitar la división de la empresa. Esa fue la primera prórroga, se hicieron muchas, y era para que mientras la empresa tuviera, el sindicato tuviera en prórrogas a la empresa, no se iba a dividir. Total, se dividió la empresa, ahorita somos 2 empresas dentro de Teléfonos de México, pero hay muchas más, pero la última división que ya nos dio al traste, que nos quitó la materia de trabajo, nos quitó todo, fue esta última división de hace 2 años, en plena pandemia lo hicieron, para que pues nadie dijera nada. Pues al ver tanta violación, mis compañeros dijeron que ya querían la huelga y el señor ya se vio obligado a anunciar una huelga en mayo. Ya estaba para el día 9, si no me equivoco, fue el 9 de mayo. Pues ya todo estaba listo, pero claro, él no. Todos los telefonistas sí estábamos pendientes de qué iba a pasar, porque nunca hemos estado en una huelga, es nosotros últimos, no hemos estado en una. El señor, en lugar de andar haciendo preparativos para la huelga, se fue a buscar a la secretaria del Trabajo, Luis Alcalde. ¿Quién sabe qué tanto hizo allá? No hizo ninguna cuestión de la huelga. Y en la noche, un día antes de estallar la huelga, nos avisa que pues Luis Alcalde cancelaba la huelga. La señorita alcalde, secretaria del Trabajo, canceló una huelga de obrero patronal. ¿En dónde se ha visto semejante cosa? Pues ella se dio el lujo de cancelarnos la huelga, y nos lo dijo nuestro flamante charro, que pues la iba a cancelar la señorita, cuando ella debe tener otras funciones y no estar cancelando huelgas de la gente, de los trabajadores. Se cancela, empieza el descontento de la gente, de todos nuestros trabajadores, nuestros compañeros trabajadores, empieza más el descontento. Y pues el charro que tenemos, pues les digo que tenemos porque aquí lo tenemos, pues no puedo decir nada, es de nosotros, aquí lo tenemos, desgraciadamente, entonces es nuestro charro. Entonces este señor, al ver el descontento de la gente, ya para que vea el mundo que tiene una gran democracia y que de veras hay democracia dentro del sindicato de telefonistas, pues con el permiso de Carlos Slim, porque le dio el permiso, vamos a hacer una huelga, ahora sí.
totalmente sin ordenamiento, como es una huelga, porque ya lo leímos, no porque lo hemos vivido. Dentro de la Ley Federal del Trabajo vimos lo que es la huelga, dentro de nuestro contrato también, en fin. Y pues nada se parecía a lo que dice ahí, a lo que ya está estipulado. Cuando ya nos manda la huelga de poner las banderas rojinegras, pues todos mis compañeros bien contentos, dijeron, los compañeros activos sobre todo, estaban contentos, decían, no me importa que me quiten un día de salario, 2, 3, 15 días, lo que sea, pero que ya termine esto. Yo no quiero ya estar con diario paros de labores, que lo único que hacen es pues hacer más rico a Carlos Slim, porque los trabajadores son los que salen mermados en sus finanzas. Carlos Slim se ahorra todo lo que les quitan a los pobres compañeros activos. Entonces, todos estaban conformes con tener la huelga. Entonces, nos vamos a quedar aquí hasta que se arregle todo. Pues, desgraciadamente, ellos también, igual que yo, estábamos pensando que teníamos ya por fin un arma, la mejor arma de lucha que tienen los trabajadores, la huelga, ya la habíamos implementado. Bueno, ahora sí vamos a presionar a la empresa para que nos... no había ni pliego petitorio, pero bueno, hay tantas anomalías aquí y tanto que se le ha dicho a la empresa y al charro sindical que parece que no representa, se le han dicho todo lo que falla. Pues dijimos, bueno, ya sabe él lo que queremos, las vacantes, la materia de trabajo que se han llevado, porque ya estamos en fierros. Teléfonos de México es solamente la marca. Todo se lo ha llevado para formar sus 500 empresas el señor Slim. Y bueno, pues él está bien, es un empresario, que lo haga, pero que no nos deje a nosotros así nada. ¿De qué va a vivir Teléfonos de México si ya todo lo saqueó? Los carros no son de Telmex, los escritorios no son de Telmex, ni los lapiceros, nada es de Telmex, todo es de sus otras empresas. Entonces, cuando vimos que ya estábamos en la huelga, pues creímos que así iba a solucionar todo esto. Pues desgraciadamente, ya ellos ya estaban haciendo. La huelga fue un viernes y desde el miércoles la secretaria del Trabajo, Luis Alcalde, y el charro que tenemos, ya estaban en pláticas ellos dos para cancelar la huelga que ni siquiera había empezado. Pues la hicimos sin saber de eso lo supimos hasta el viernes, ya día de la huelga. Estábamos en plena... fue un jueves cuando fue la huelga. Y el viernes, temprano, nos mandaron a que votáramos a nosotros los jubilados, que tampoco cuenta nuestro voto, pero nos dan a tole con el dedo. Nos mandaron a que votáramos. Estábamos votando a la 1 de la tarde en el recinto sindical, cuando Luis Alcalde en Twitter a las 12 del día estaba diciendo que ya se había solucionado todo el problema obrero patronal entre Teléfonos de México y todo arreglado entre el sindicato y la empresa. Así que se levantaba la huelga. Nosotros estábamos votando por si queríamos quedar, porque eso nos pusieron a votar, que si queríamos quedarnos en huelga o la levantábamos. Mis compañeros activos dijeron, nos quedamos. Pero como pues ya estaba definido desde el miércoles pasado que iban a cancelar la huelga o que se iba a levantar la huelga, si todavía ni empezaba, pues que nos mandan decir, por unanimidad, se levanta la huelga. Todos votaron a favor de que se levante la huelga, todos nos quedamos pasmados. Entonces, esta huelga fue un chiste, pero sí una mala influencia para todos los demás sindicatos, porque ahora van a querer cancelar la huelga la secretaria del Trabajo todos los días. Ya no les van a dejar hacer huelgas, la señorita va a andar ahí con su, no sé con qué, pero va a andar cancelando huelgas. Hay que ponerle un alto a esa mujer, porque de veras está mal. Hasta que dejo, nada más les voy a leer aquí lo que es la huelga en el sindicato dicen, la huelga en el sindicato de telefonistas de la República Mexicana. Evidentemente la huelga es un derecho conquistado por los trabajadores que sirve como instrumento para enfrentar la problemática obrero-patronal que no quiere negociarse por parte del patrón. En el caso de nuestra historia, así han sido las huelgas por más de 70 años a pesar de las requisas, las que han dado lugar a nuestros derechos y el contrato colectivo de trabajo, el cual ha sufrido un retroceso a partir de la privatización de Telmex en 1990 y sin que exista un estallamiento de huelga real desde hace 41 años aproximadamente. Francisco Hernández Juárez hoy utiliza la amenaza de la huelga para asustar a las nuevas generaciones de telefonistas, quienes no saben que existe un fondo de resistencia de huelga de miles de millones de pesos
lo cual garantizaría nuestro salario por más de 2 años. Segundo, amagar al gobierno federal con bajar el switch, lo que significaría paralizar al país prácticamente. 3. Utilizar el conflicto para tener un margen de credibilidad con la base telefonista después de más de 10 prórrogas y la enorme desacreditación de su desempeño como secretario general. Existe la posibilidad de que hoy sí estalle la huelga Hernández Juárez, pero no para defender nuestra jubilación, las 30,000 vacantes que cubrió con outsourcing, sí, porque estamos atascados de outsourcing, de puros empleos mal pagados, o pelear los ingresos de Telcel o Uninet, más bien para controlar en base al miedo a los actores de este conflicto. Así es. Pues hasta aquí lo dejo para que participen mis compañeros. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Didi. Pepe, por favor. Bueno, y ya Pancho expuso la situación esta del huachicol en lo que es en la planta telefónica, cómo los activos laborales están siendo sustraídos y esos activos laborales tecnológicos que representan activos financieros están siendo extraídos por empresas, y una de esas empresas que es importante es Uninet, ¿verdad? Como muy bien lo expuso el compañero Pancho Núñez. Pero bueno, en lugar de que Francisco Hernández Juárez ponga en el centro de la mesa esto que es la extracción, la sustracción de activos laborales, de materia de trabajo, y cómo esa materia de trabajo representa ingresos financieros, en lugar de poner en la mesa esto, pone el tema de el pasivo laboral. Sigue lo que la empresa quiere, sigue el carril de la empresa. Y yo sí quisiera decir que yo acuso a Francisco Hernández Juárez de no poner en el centro de la mesa lo fundamental para los telefonistas, que no es la cuestión del pasivo laboral, sino su materia de trabajo que está siendo sustraída y los activos financieros que están siendo sustraídos. Incluso Francisco Hernández Juárez lo ha reconocido, lo reconoce, pero no lo pone al centro de la mesa, y pone el pasivo laboral, que son la bolsa de pago de salarios, prestaciones, jubilaciones. Pero esto es algo que tiene cualquier empresa de México y cualquier empresa de cualquier país. Toda empresa paga jubilaciones, paga salarios, paga prestaciones. Eso es obvio. En el momento que Slim compra la empresa, sabía de todo esto. Sabía que en estos últimos años se iba a disparar las jubilaciones. O sea, esto ya se sabía, ¿verdad? Pero no está aquí, no es aquí, y muy bien el tema, el huachicol financiero que está haciendo la empresa, y no solo la empresa, sino sus competidoras le permiten no solo Carlos Slim, sino también Francisco Hernández Juárez, le permite a estas empresas extraer estos activos financieros. Francisco Hernández Juárez, la verdad, no representa los intereses de los trabajadores. Expuso hace poco en el periódico El Economista, él planteó: en lo que sí estamos de acuerdo es en cambiar acciones por antigüedad. O sea, esta propuesta es la propuesta de la empresa,
un secretario general no tiene que andar exponiendo este tipo de propuestas. Y además, pone en el análisis, pone en charola de plata a los telefonistas cuando plantea que el 85% de todo el pasivo laboral corresponde a la población jubilada. Eso es cierto, pero no es ahí el tema. El tema es que Uninet se está llevando los grandes activos financieros. Es, como aquí bien dijo Pancho, es quien firma los contratos con las empresas, ¿verdad? Y es el que recibe los pagos de esas empresas, y ahí es donde está la sustracción. Eso Francisco Hernández Juárez no lo pone en el centro de la negociación. Lo que pone es el pasivo laboral, y ahí es donde nos está entregando, ¿verdad? Porque dice, si los jubilados se llevan el 85% del pasivo laboral, bueno, pues hay que recuperar a la empresa la supuesta quiebra, haciendo un cambio de la jubilación por acciones. Desde esto nos los han estado planteando, ya tiene tiempo, ¿verdad? ¿Cuándo es esto? O también es la cuestión esta de que los del nuevo ingreso ingresen con una nueva cláusula. Luego se corre a este tipo de propuestas, deja a los jubilados, deja la cuestión esta del intercambio de acciones por la jubilación, y luego se mueve, durante la huelga se movió a esto. Entonces, en realidad, lo que está sucediendo es que estamos en la Secretaría General está siendo abandonado prácticamente por Francisco Hernández Juárez. Hay un vacío en estos 20 días hábiles que se iba supuestamente a negociar y a dar una solución de fondo. No lo hemos visto. La información que tenemos es vía economista y vía anteriormente el periódico El Norte. O sea, hay un completo abandono, no se está generando la información a través de los canales sindicales, ¿verdad? Y el día de mañana se tiene que dar una respuesta, y el día de mañana, después de 20 días, pues ya va a salir. ¿Y qué nos va a plantear? Pues no se ve que no hay claridad, no hay información. El sindicato está a la deriva. El secretario general ya no es evidente que no representa ya a los intereses de los telefonistas. Esto es muy grave, esta situación por la cual estamos pasando, 20 días en donde nada más lo único que sabemos es que la propuesta de el sindicato, que es la propuesta de Francisco Hernández Juárez, porque es el que está ahí en la mesa, pero no es capaz de dar la cara a los telefonistas, de salir y plantear qué es lo que se está viendo directamente con la empresa. Y la empresa tampoco no se ve. Y todo esto, esto, la verdad, ya está cansando a la gente, ya está cansando a los compañeros. Esto tiene su costo. Esto el día de mañana, pues la verdad yo no veo. Va a salir otra vez con su baba de perico,
es lo más probable, y porque no vemos no vemos los telefonistas que nuestros intereses estén siendo representados. Entonces, es lamentable todo esto. Lo que se plantea aquí es una quiebra inducida, pero no inducida por el pasivo laboral. Es inducida porque se crearon toda una serie de empresas, filiales, contratistas de outsourcing que le sustraen, le guachicolean todos los ingresos financieros a la empresa. Entonces, bueno, aquí los telefonistas vamos a tener que ver muy seriamente esta situación, este abandono que se está viendo por parte de la Secretaría General, por parte de Francisco Hernández Juárez. Bueno, yo hasta aquí lo dejaría. Gracias. Polo, por favor. Buenas noches. Pues miren, yo creo que hay que hacer un poquito de historia para que todo el público en general conozca la historia del sindicato de telefonistas. Miren, para ser muy precisos, en el año de 1976, Salustio Salgado, entonces secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, negocia el contrato colectivo de trabajo de los mismos y se arma todo un zafarrancho porque había negociado a espaldas de los trabajadores. Estamos hablando de 1976. Se le quita de la Secretaría General y se pone por mandato presidencial de Luis Echeverría Álvarez a Francisco Hernández Juárez. Tiempo después empiezan el movimiento del 82, cuando son golpeadas las operadoras, porque se pretendía sacar a Francisco Hernández Juárez del sindicato, porque no debería de seguir en la Secretaría General. Se le defiende y se le deja en el puesto de esa fecha. Más para acá seguimos haciendo más historia, vámonos para 1989, donde se establece el convenio de concertación y la creación de los perfiles de puestos, donde nos cambian todos los convenios departamentales y todos los beneficios económicos que había en ese tiempo, se cambian por los perfiles de puesto, se quitan y se empiezan a violar los escalafones, y además se empieza a precarizar el ingreso de trabajadores desde ese tiempo. Para 1990, que adquiere la empresa Carlos Slim, ya venía con un déficit de trabajadores que era ya marcado, que se estaba empezando a decir en aquellos tiempos que para salvar el empleo de los telefonistas se tenía que recurrir a la privatización de la misma empresa para que pudiera tener sanidad financiera, siendo que el gobierno mismo de Carlos Salinas de Gortari le prestó el dinero a Carlos Slim para modernizar, entre comillas, la empresa. En ese cambio fue el cambio del analógico a digital, y entonces resulta ser que en ese tiempo, en tiempo récord, el dinero que se le prestó a Carlos Slim para modernizar la empresa lo paga en año y medio. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! A partir de los 90s empieza a decrecer el número de contrataciones de compañeros para la empresa Teléfonos de México. Entonces se empiezan a dar a cuenta gota las vacantes, pero empieza a haber un fenómeno de inversión de las cosas, donde ya al momento de haber más jubilaciones, defunciones, despidos, etcétera, etcétera, empieza a haber menos cubrimiento de vacantes, cosa que viene a dar al traste ya para el año del 2000 y tantos, empieza a disminuir ya más dramáticamente el número de trabajadores jubilados contra los trabajadores activos. Para
en el cambio si mal no recuerdo, 2015 o 2012, donde nos cambian la cláusula 149 de la jubilación para ponernos primero una cláusula bis, 149 bis. Tiempo después nos cambian a la TER, donde las condiciones de jubilación cambian radicalmente para los trabajadores telefonistas en activo. Para este año, ya el 2022, en el 2020, en el 2019-20, que es plena pandemia, junto con todas las prórrogas donde se le echaba la culpa a la IFETEL, donde ahora maravillosamente descubren que el gobierno se da cuenta y por el mismo Francisco Hernández Juárez dice que tiene gente de Slim metida en el IFETEL, donde descartan todas las posibilidades de poder protestar cuando se divide la empresa, empieza Teléfonos de México a proclamar que estaban perdiendo mucho por el pasivo laboral, que es un impacto muy fuerte económicamente, y nosotros en muchos programas que hemos hecho lo hemos dado a conocer que es mínima la parte que es donde es el costo de los pasivos laboral, donde ni siquiera representa el 1%. El 1% ni siquiera representa el costo de las prestaciones de los jubilados. Ahora bien, hay que denunciar también muy preciso y ser muy conciso en una situación. Aquí a nuestro presidente de la República se le ha mentido sistemáticamente por parte de la Secretaría de Trabajo, que está representada. Yo no digo que representada, para mí, en lo personal, y es un punto de vista muy particular, la representación de Luisa María Alcalde al frente de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, lo único que ha hecho es ser una parte actora por parte de la empresa. ¿Por qué lo digo? Porque por experiencia propia lo hemos visto. Históricamente, todas las votaciones que se han dado para las revisiones salariales contractuales en Teléfonos de México, y yo lo digo porque yo fui delegado convencionista de revisiones salariales contractuales y sin un sinfín de comisiones. Todas las votaciones siempre se llegaban a las 4 de la mañana, y aquí mis compañeros no me van a dejar mentir, que en todas las negociaciones de revisiones salariales o contractuales, a las 4 de la mañana te llegaban a hacer, esta es la última y definitiva propuesta donde los trabajadores tendrán que llevarse a someter a votación para que sea aceptada o no la propuesta de la empresa. Todos los trabajadores tenían que salir, todos los secretarios generales tenían que salir a sus secciones, a hacer sus asambleas y todo para que se diera el sí o el no de la propuesta final de la empresa. Lo que no sucedió en esta huelga, bueno, que ni a huelga llegó por una cuestión de horas, que fue el paro, se empieza a tuitear vía Secretaría de Trabajo y Previsión Social, donde dice que antes del mediodía del día siguiente, que fue un día jueves, la huelga estalla a las 12 del día, antes de las 12 del día ya debería de estar resuelta. ¿Quién da a conocer el resultado de las votaciones? ¿Quién dice y quién anuncia que se conjuró la huelga? Fue la misma empresa, no nos olvidemos de esa parte. La misma empresa declara que la huelga está conjurada y que sin propuesta, sin pliego petitorio y sin ningún ofrecimiento por parte de la empresa nos dan ni siquiera nada que negociar. Entonces empieza el sistema mediático a través de los medios chayoteros, donde ya la información a los trabajadores no llega por parte de tu representación sindical, llega a través del periódico. Entonces, la figura representativa de un sindicato deja de ser del interés de los trabajadores para convertirse en un sistema de corporativismo donde representan únicamente los intereses de la empresa, donde únicamente se le informa a los trabajadores lo que llegan a concluir
los que negociaron. Pero ¿quiénes son los que negocian directamente en una revisión contractual o salarial en Teléfonos de México? Director general y secretario general. Y eso no lo pueden desmentir. Y si hay alguien aquí que me pueda desmentir lo que yo estoy diciendo, lo invito a que me lo diga abiertamente, que no se haya hecho eso así. Porque yo muchas veces estuvimos en las negociaciones en la Secretaría de Trabajo, en el Ajusco, y en la madrugada nosotros estábamos afuera esperando que la negociación popular saliera a decirnos, ¿saben qué? Que esto es lo que se ofrece por parte de la empresa. Pero en una reunión entre el director general y el secretario general, únicamente. ¿Y qué está pasando en estos momentos? Ahorita, ya en la actualidad, ¿qué es lo que está pasando? Después de 30 años, desde 1990, que ya empezaban a existir las filiales, empiezan el robo de materia de trabajo sistemáticamente durante más de 30 años y milagrosamente el secretario general se dio cuenta de que nos estaban robando la materia de trabajo. Fíjense qué elocuencia. ¿Cómo puede ser posible que después de 30 y tantos años se dieron cuenta de que nos estaban robando la materia de trabajo? ¡Qué casualidad! No conformes con eso, todavía su séquito de pseudo representantes o pseudo coordinadores, porque yo no les llamaré así, para mí no tienen la terminología de ser representantes sindicales. No puede llamarse a una persona que va y te entrega para que te castiguen o que te despidan injustificadamente y te digan, pues, ¿sabes qué? Que tienes que aceptar tal cosa porque no te vayas de la empresa. Aquí estamos viendo en el cuadro las votaciones que no concuerdan ni siquiera con el número de trabajadores. Esas famosas, yo creo que esas votaciones, yo creo que las hizo Lorenzo Córdoba o no sé, o Ciro Murayama, por ahí debe de estar ahí en la mano de ellos, porque no representa totalmente el número de trabajadores. Recordemos que aquí en Metro, aquí en Matriz, como llevamos aquí en Matriz, la votación para los jubilados se supone que era a las 9 de la mañana. Ni siquiera se puso la mesa para que votaran los jubilados. Acaba de suceder, no tiene ni 3 semanas, 4, hicieron una asamblea de jubilados y la hicieron afuera del sindicato, compañeros, compañeras. Y yo les comentaba a mis compañeros jubilados por qué aceptaron tomar una asamblea fuera del recinto cuando es nuestro recinto sindical. Pues dijeron que era por cuestiones de seguridad y de pandemia que la tenían que hacer en el jardín. Todo el mundo está enojado, todo el mundo está en contra, pero ¿hasta cuándo vamos a poder aguantar nosotros esta situación? Esa es la pregunta que nosotros hacemos. Y lo que queremos hacerles énfasis a todo nuestro público que nos está haciendo el grandioso favor de seguirnos, es decirles de forma muy sencilla y práctica lo que es la historia de una lucha sindical que ha venido siendo opacada por la figura que no representa más que el interés corporativo y lo que es el auténtico charrismo sindical por parte de Hernández Juárez, con más de 46 años en el poder, y sigue dinamitando nuestro contrato colectivo de trabajo. Ahora nos salen con la grandiosa noticia, y eso fue en los medios, en el periódico, donde nos dicen que Slim nos da la catafixia, acciones por jubilaciones. Vaya, qué buena noticia, y que de verdad que me sorprende la capacidad, como decía en alguna ocasión llegó a decir Hernández Juárez, soy muy bueno en mi trabajo. Sí, ya nos dimos cuenta que es muy bueno para vender a los compañeros, es muy bueno para aceptar que ya está acabando con un sindicato combativo por años y años, que se destacó por su lucha, por su tenacidad y por todo, y que quiere minar la dignidad de los trabajadores. Entonces, sí es importante decir que el huachicol en Telmex, pues realmente
no tiene un día de existir. Desde el momento en que cambiaron los equipos de analógicos a digitales, se supone que nada más la empresa que traía ese equipo era la única que sabía manipular y maniobrar y arreglar los problemas que llegara a tener ese equipo digital. Con el tiempo van sustituyendo a nuestros compañeros, tanto de todos los departamentos que existen, y empieza a dejar de existir telefonistas. Y ahora ustedes se van a dar cuenta, mucha gente de la que me está escuchando encuentran ese tipo de vehículos de Infinitum con gente que tienen esas playeras que no son de Teléfonos de México, no es el uniforme de Teléfonos de México. Yo mismo me encargué de grabar gente que estaba haciendo labores de fusión de fibra óptica. Yo mismo hice la denuncia y la publiqué en Facebook. Y nosotros vemos la calidad del trabajo de estos trabajadores de la filial, donde el trabajo que hacen es generar quejas nada más. Instalan problemas, instalan molestia de la gente usuaria de Teléfonos de México, que directamente cuando va el trabajador real, el trabajador que pertenece a la empresa Teléfonos de México, llega a hacer la reparación y llevamos todo el enojo recae sobre el trabajador y las reclamaciones y todo lo que es la molestia por el mal servicio provocado por las empresas filiales que no tienen la expertise en el trabajo y que tampoco tienen el conocimiento del manejo de las herramientas y de los equipos que se tienen que usar. Y ese es el resultado. El resultado es con trabajadores improvisados, con una semana de capacitación y ya los creen que son todos unos técnicos, son los cablistas, cuando aquí en esta empresa se tiene que llevar entre 5 a 10 años para ser un experto en la colección de cables. Y eso estoy hablando del cobre. Y si hablamos de fibra es la misma situación. Entonces, pues no es más que hacerles un breve resumen de lo que es la historia de Teléfonos de México para todo el público en general. Gracias. Gracias, Polo. Bueno, más o menos vamos a ir desglosando esta parte. Se da el discurso por parte de Carlos Salinas de Gortari en 1989, como en la CFE y en Pemex en los últimos años, de que Teléfonos de México, siendo un monopolio y sabiendo nosotros los de mediana edad, para no decir los viejitos, que era imposible casi tener una línea telefónica, que no se crecía la red, que, en fin, una serie de cuestiones que si nosotros revisamos históricamente es los mismos argumentos que se llevaron en CFE, en Pemex, y para privatizar el agua y para privatizar todo en este país. El primer golpe neoliberal grave en este país se da con la venta de una paraestatal de Teléfonos de México, que además ratifica Enrique Peña Nieto con la venta total de 31% que estaba en manos del Estado, lo cual amaga al presidente y voy para allá. Se dice que no se tiene para reinvertir una empresa que fue prácticamente regalada a Carlos Slim, que se le da un crédito para pagarla de 7 años, donde Teléfonos de México deja tanto dinero que en un año 7 meses paga la totalidad de su deuda, lo cual a todo mundo se nos hace muy raro, porque había mejores competidores con mejores capitales para Teléfonos de México. Sin embargo, la historia dice de los nexos de Carlos Slim, de su padre, de su hermano, en la política mexicana, en la política del PRI, para ser más exactos y específicos. Después de decir que no se tenía para reinvertir y dar crecimiento y toda la modernización de Teléfonos de México en 1990 finalmente se le vende a Carlos Slim, y se habla de que va a haber una inversión enorme del ingeniero a la empresa. Hay ciertos compromisos del título de concesión, que es el Telmex Social, que es la telefonía pública, pero sobre todo la interconexión de las poblaciones con 5,000 habitantes, menores a 5,000 habitantes, lo cual no se cumple. Se cumple en los primeros años, y la última vez que se le sanciona a Teléfonos de México por un cumplimiento es
en el sexenio de Zedillo. De ahí para acá no ha habido una multa, no ha habido una sanción, no ha habido una revocación del título de concesión por no interconectar las poblaciones con 5,000 habitantes. De ahí, pues en este momento nos desayunamos con la idea desde hace más de un año que pues Telcel vende las antenas, los famosos telecites, que no son otra cosa más que la infraestructura rural que hizo Teléfonos de México y que estas manos de todos los telefonistas hicieron para interconectar al país. La red de cobre, toda la infraestructura fue hecha por telefonistas y parte de la red de fibra óptica, que ahí ya estaba planeado que se fuera a trabajadores terceros, porque comenzamos nosotros con un outsourcing muy voraz, con la complacencia de Francisco Hernández Juárez, y que hoy es ilegal en este país y que se sigue ejerciendo en Teléfonos de México. Los ingresos de Teléfonos de México es muy importante decir. Vamos a explicarlo más o menos rápido. Hay una reconversión del negocio de las telecomunicaciones. El negocio de las telecomunicaciones se convierte de telefonía a conexiones. ¿Conexiones por qué? Porque lo interesante es que si tú tienes conectividad con nada más tu módem, tienes voz, datos y video. Las tres cosas son conectividades, no líneas telefónicas. Ya no es únicamente la voz. Hay una reconversión donde las plataformas y lo que viaja es lo que se cobra, donde a las empresas se les hacen enlaces dedicados y donde se empieza esta evolución. El cobro de larga distancia, en los 90s el primer mundo fue allá, a donde ya no se cobra la larga distancia, sin embargo se cobran otro tipo de cosas. La telefonía celular era para donde iba igual video, voz y datos, y se nos inserta a Telcel dentro de Teléfonos de México, pero desde una perspectiva total y absolutamente de nombre, Radio Móvil DIPSA, que es la razón social de Telcel. Se nos inserta, nosotros reclamamos esta materia de trabajo y Francisco Hernández Juárez dice que no es posible y que lo va a ver, jamás lo vio. Es una materia de trabajo que debería de ser de los telefonistas. ¿Por qué Telcel está insertada en las centrales y en los edificios de teléfono? Luego entonces se habla mucho de esta parte en los diarios, de que gracias a la inversión del ingeniero Carlos Slim no hubo ningún problema en la huelga, lo cual es totalmente falaz. Nosotros podríamos hablarte en términos técnicos más elevados, pero te decimos que hay centrales que desde que era paraestatal todavía están encendidas y están funcionando, y la red de cobre todavía está generando una millonada, cuando esa red de cobre ya existía desde los años 50, 60, 70 y 80. Entonces, esa red de cobre está sobreexplotada, por eso no se te da de internet a las velocidades que tú quieres, porque en muchas zonas es la red de cobre la que sigue prevaleciendo y que ya se había construido siendo paraestatal. En esta reconversión se aprovecha y se nos quita mucha materia de trabajo, pero además hay una sobreexplotación de la red y no hay inversión. Nuestros compañeros que están en la calle sufren la primera embestida con el outsourcing, que era muy novedoso, que era un tema muy, muy novedoso con los terceros, y les empiezan a quitar materia de trabajo. Esto quiere decir mal servicio, esto quiere decir que además esta materia de trabajo, porque es nuestra, porque está pactada dentro del contrato colectivo de trabajo. Entonces, las primeras empresas que tienen un outsourcing y además súper salvaje es Teléfonos de México, quitándoles a los trabajadores. Y además corren a todo su personal de confianza, los sacan de la cláusula del contrato colectivo de trabajo y los corren a todos, y hoy todos, el personal de confianza ya no se le puede llamar así porque no son de Teléfonos de México, sino son outsourcing e insourcing, que es la nueva modalidad. Los ingresos a Teléfonos de México, a pesar del título de concesión, se sacan, porque el título de concesión se firma, uno, con los derechos de los trabajadores tal cual, se van a respetar. Dos, que a pesar de que la empresa se puede dividir en 1 y 1000 partes y trabajar con 1 y 1000 subsidiarias, siempre se velará por la salud financiera de Teléfonos de México, y quien es el garante de estas finanzas es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Lo cual, en una reforma constitucional durante el sexenio de Enrique Peña Nieto,
se crea el IFT, y es hoy lo que tiene amagado en la interconexión de las zonas rurales al presidente de la República. Se vienen las noticias de que hay una división de Teléfonos de México, se llama RENUM, que es la última milla, que es un organismo regulador para dar un trato igualitario a todos los que se les presta servicio. Esto quiere decir, si tú contratas con Easy, con Total Play, con el que contrates, viaja por nuestra red de transporte, luego entonces tienen que pagarnos y luego entonces nosotros tenemos que reparar, tenemos que darles la cara, tenemos que darles gestión y tenemos que darles transporte. Una red de transporte, para que te des una idea, está dentro de las centrales y no hay una red de transporte que pueda intercomunicar a todo el país con América Latina, el Caribe, hasta Argentina. La red de transporte que existe en México es la de Teléfonos de México y es la que funciona para comunicarnos a Europa, África, Norteamérica y todo el resto del mundo, para que tú notes la importancia de este tema. Mientras estaban en el sexenio de Enrique Peña Nieto, nos distraen con este regulador que es RENUM. Cuando se empiezan a llevar todos los servicios, los empiezan a migrar, pero no operativamente. Ojo, empiezan a migrar a los grandes clientes, que son los que más dejan la voz sobre IP, que será un poco complicado meterte en los enlaces dedicados empresariales. Toda la facturación la empiezan a migrar a una entidad que se llama Uninet, que es una subsidiaria. Es prácticamente fantasma. ¿Por qué? Porque realmente no tiene trabajadores de operación. Sin embargo, la facturación de Teléfonos de México se pasa a esta subsidiaria, a esta empresa rara, porque si ustedes googlean América Móvil, no es ni parte de América Móvil, ni es subsidiaria. Para que se den una idea de hasta dónde viene el tema financiero, las subsidiarias, y está Google ahí, si ustedes googlean las subsidiarias de América Móvil, está AT&T, que se supone que es competencia, Maxcom, Total Play, Televisa, que se supone que son competidores, lo cual es una total y absoluta mentira. Luego entonces, esta quiebra inducida de Teléfonos de México tiene que ver con un modelo de negocios que se llama holding. Y el holding, al que más perjudica es al trabajador telefonista. En este momento se está manejando en los medios masivos de información el tema de que Teléfonos de México tiene un problema financiero y nosotros decimos no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque en el ejercicio fiscal de América Móvil del 2021, las ganancias tan elevadas ascienden a más de, Rodrigo, billones, ¿no? Billones. 30 billones. A ver, ahorita lo sacamos. Ahorita les damos el dato. 26,000. Lo que, perdón. Lo tiene el ingeniero. 27,600 millones por ahí. Así. Ok, 27,000 millones de pesos. Se presenta un estudio actuarial por parte del sindicato de telefonistas, lo cual no ayuda más que al patrón. Yo no he encontrado un sindicato que ayude al patrón. Y dicen que la nómina de 31 años de los telefonistas jubilados y activos asciende a 270,000 millones de pesos. 270,000 millones de pesos es mucho dinero, pero ni siquiera representa el 1% de lo que gana América Móvil, que va por la gestión y el transporte que nosotros damos en Teléfonos de México, no representa ni el 1% de sus ganancias. Entonces yo pregunto a todo el público, ¿dónde están las pérdidas y dónde están los problemas financieros que está fingiendo Carlos Slim? Todo lo que están haciendo son dos cosas. Una, dar en la torre a los telefonistas con esas cifras, porque efectivamente retiran, además en este momento la propuesta es que cambiemos nuestras jubilaciones por acciones. Ustedes pueden buscar, Teléfonos de México tiene muchos años que la baja de la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces, ¿cuáles acciones de qué empresa? No hay. Dos, la empresa se ha declarado en números rojos desde hace más de 5 años, 10 años lleva declarada trabajando en números rojos. Entonces nos quieren cambiar, como los españoles, los espejitos por el oro. O sea, y tú dirás, la jubilación es la corona. ¿Por qué? Porque para el público en general,
Cada uno de las cláusulas del contrato colectivo de trabajo fueron ganadas con sangre, y sangre literal porque las compañeras operadoras, los compañeros fueron sacados, fueron huelgas requisadas, donde el ejército golpeó, donde mandaban a seguridad nacional, donde hubo requisas, donde fueron estallamiento de huelgas. Estamos hablando de lucha sindical de más de 100 años. Para que más o menos todos estemos en el mismo contexto, las 40 horas de jornada laboral en semana inglesa las ganan los telefonistas y se pasan a la Ley Federal de Trabajo para que vean lo histórico que es la lucha telefónica. Nuestra jubilación es ganada a fuego y sangre, pero además, hoy dice el ingeniero Slim que representa una parte muy importante de los ingresos de Teléfonos de México. Están por ahí diciendo que es el 37.6% de las ganancias de Teléfonos de México. Eso es una total y absoluta falacia. Lo que hicieron fue desmantelar a la empresa. Nosotros avisamos en tiempo y forma al secretario general que estaban sacando los activos contables de Teléfonos de México. Esto es, se rentan los vehículos a otras empresas, obviamente del ingeniero Slim, se renta el equipo de cómputo, se renta el mobiliario, se rentan los edificios y se renta el equipo de las centrales. Se avisó en tiempo y forma porque eso no se debe haber permitido, porque en este momento, obviamente, ¿qué es de la nación? La frecuencia nada más que se le asigna. ¿Qué es de la nación? El último golpe que dan a espaldas de todos, que seguramente Francisco Hernández Juárez sí se enteró, jamás nos informó, es que en el sexenio de Enrique Peña Nieto se vende el 31% que se queda el Estado en 1990 por un tema de seguridad nacional y de interés nacional. Se le queda a la nación el 31%, si no estoy mal, es por ahí del 31-33% que se le queda a la nación. Enrique Peña Nieto vende el resto de las acciones a Carlos Slim. Luego entonces el Estado mexicano ya no tiene acciones ningunas en Teléfonos de México, lo cual es un total y absoluto error de los gobiernos neoliberales. ¿Por qué? Porque las telecomunicaciones es un sector primordial en cualquier nación. No pueden dejar en manos de un particular, de un empresario, la seguridad nacional. Si el empresario se enoja y manda a bajar el switch, quiebra a México. No nada más es que nosotros, los de a pie, estemos comunicados, nuestros clientes, no. Tiene que ver con las empresas, tiene que ver con los bancos, tiene que ver con todas las operaciones importantes, tiene que ver con muchas cosas. Hoy en pandemia fue el teletrabajo, fue la teleeducación, en fin, es un sector primordial que jamás debió de haberse dejado en manos privadas, y menos en su totalidad. Entonces aquí el tema es que además de que tenemos una subsidiaria que no encontramos dónde existe, donde se está facturando toda la lana importante que teníamos en Teléfonos de México antes, tenemos al gigante Telcel, que va por nuestras salas, que está insertado en nuestras centrales, y que Telcel, siendo mercantilmente una razón social distinta, debe de pagarle a Teléfonos de México por el transporte, por la gestión, por el mantenimiento y la atención a Teléfonos de México, lo cual no sucede. No sucede. Que quede claro, son los dos gigantes que se están llevando el dinero que hoy dicen que no tiene Teléfonos de México. Esta es una quiebra simulada y está prohibido por la ley. Y lo que estamos clamando nosotros es justicia, porque además, en este momento que salieron a defender al IFT cuando el presidente de la República quería quitar al IFT, hubo una brillante mujer de cuyo nombre no quiero acordarme, que defendió al IFT, que hoy le dice cuando el presidente compra al TAN, tú no puedes ser prestador de servicios porque eres el Estado. Vuelven a dejar amagado al presidente con la fibra oscura de la CFE, porque la CFE tiene una fibra, la segunda red de fibra óptica más importante en el país. Sin embargo, no sabemos qué porcentaje de esa fibra sirve, y que además esa fibra óptica también necesita señalización y transporte. Esto quiere decir que regresamos otra vez a que tiene que ir con el ingeniero Slim para que se preste en su totalidad este servicio y se puede intercomunicar y se puede hablar esta fibra óptica a nivel mundial. Entonces, realmente
los telefonistas hemos peleado y luchado porque este país se interconecte, porque este país tenga, es un derecho humano, pero además el precio de no tener interconexión es que las poblaciones rurales no puedan acceder al mundo de la información, no puedan acceder inclusive a la medicina. Hoy hubo muchos que en pandemia se hacían una videollamada en cómo estás, En China se está prestando ya el servicio médico vía así, video, inclusive ya hay lugares donde me tomo una muestra de sangre, la pongo en mi dispositivo y la mando a X clínica. Es de lo que se está perdiendo todo México, y México tiene que estar interconectado, pero todo tiene que pasar por manos del ingeniero Slim. Esta quiebra es simulada, total y absolutamente. Y ya hablamos de Huachicol, porque es como Pemex. Pemex lo dividieron en petroquímica básica, petroquímica secundaria. ¿Y para qué la dividieron? Para desmadrarla, perdónenme la expresión, para deshacerla, para dar unos contratos que nada más 3 o 4 empresarios y ciertos países pues tenían estas ganancias y este huachicol, que no le puedo llamar de otra manera. Entonces, hoy también públicamente dice Francisco Hernández Juárez que nosotros estamos de acuerdo en cambiar nuestras jubilaciones por acciones de una empresa que no existe, que además están simulando quiebra, y jamás en la vida nosotros hemos votado. Nunca se ha llevado a consenso de los telefonistas, nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros vamos a protesta el día sábado a las 12 del día frente a Palacio Nacional, con 3 propuestas muy claras. Ahora bien, ahorita va a pasar Rodrigo las 3 propuestas que vamos a hacer. Son 3 propuestas de inicio para poder resolver. Francisco Hernández Juárez ya no nos representa al patrón, seguramente ya lo compraron, seguramente es parte hasta del Consejo de Administración con las acciones que nunca nos repartió, y no sabemos qué está pasando, pero no representa la voz telefonista en los problemas que realmente tenemos. El problema, están diciendo en este momento, es que hay más jubilados que activos. Esto es una verdad, pero es una verdad a medias. Nosotros tenemos una cláusula, que es la cláusula 27 del contrato colectivo de trabajo, que a su letra dice que por cada compañero jubilado, por cada compañero despedido, por cada compañero que renuncie o por cada compañero que fallezca, nos van a reponer esa vacante, es decir, a este personal. Si este contrato colectivo de trabajo se hubiera cumplido, si esta cláusula se hubiera cumplido como está pactada, nosotros en este momento no seríamos 23,000 activos, seríamos arriba de 60,000 activos, porque si nos reponen simplemente a los jubilados, simplemente, y no contando con los ya fallecidos, no dan las cifras. Esto fue porque empezó a entrar el outsourcing y obviamente la mano barata, pues, obvio, que le apostaron a eso, a pesar del mal servicio, a pesar del pésimo servicio, porque si no hay realmente un buen servicio, pues gran parte de la culpa no la tenemos nosotros, y ahorita voy para allá. Pero el tema de que haya más jubilados que activos no es culpa de los trabajadores, es incumplimiento del contrato colectivo de trabajo. Si Polo se jubiló, a Polo me lo repones. Si Heréndira se jubiló, me lo repones. Si Pancho Núñez renunció, me lo repones. Así está pactado en el contrato. Entonces ha sido violación tras violación tras violación del contrato colectivo de trabajo. Pero además, te quiero leer una parte de nuestro sentir a todo el público que nos está viendo. Los telefonistas te invitamos a sumarte a nuestra lucha. La estrategia desde hace algunos años ha sido desmantelar la empresa Teléfonos de México, dando como resultado generar mayor riqueza para sus empresas a través de filiales y subsidiarias que no tienen la capacitación ni el conocimiento para ejecutar los trabajos de la operación. El robo de cableado, la falta de herramientas, materiales, la falta de inversión en la red de cobre y de red de fibra óptica, en equipos de mayor capacidad para mejorar el internet, la saturación de los equipos, traen como resultado el mal servicio, ya que se cobra muy caro y se da un servicio deficiente. La tardanza en atención a nuestros clientes por falta de personal capacitado del outsourcing, por eso no se han cubierto las vacantes, por lo que carecemos de personal suficiente para cubrir las necesidades de nuestros clientes. La falta de insumos para el desempeño y seguimiento de sus reportes. Este es el mayor problema. Querer dar atención en tiempo y forma sin el suficiente personal. Nosotros como trabajadores preocupados por mejorar el servicio, estamos trabajando bajo unas condiciones muy malas
y explotados al máximo. Es necesario comentar que mientras la cifra de trabajadores disminuyó, los servicios de Internet han aumentado de forma muy considerable y más ahora con la pandemia. El home office, las clases virtuales, se ha vuelto una meta difícil de cumplir, ya que se tiene que atender con menor número de técnicos, trayendo como resultado la atención poco oportuna a ustedes, clientes de Telmex. Les pedimos su comprensión y nos tengan un poco de consideración, ya que la empresa quiere hacer creer que somos los trabajadores los culpables del mal servicio sin dotar de equipos, herramientas e insumos a los telefonistas. El dar trabajo a terceros que lo ejecutan sin capacitación respectiva genera pésimos trabajos de construcción, instalación y atención al cliente. Asimismo, gastos muy altos para la empresa. Estamos conscientes que nuestro trabajo es darles la atención que se merecen. Nosotros como trabajadores también estamos peleando para que la empresa nos cumpla con todo lo antes mencionado para darles un mejor servicio. Sabemos que el servicio es deficiente y caro, pero los telefonistas no hemos creado esta circunstancia y no tenemos inferencia en las decisiones que Teléfonos de México toma como empresa. Les agradecemos su apoyo y comprensión de nuestra lucha, que es de todos los trabajadores del país. Entonces, pues, no queremos hacer el programa más largo. Yo agradezco a todos mis compañeros, agradezco de verdad. Nosotros queremos prestar el mejor servicio a México. Nosotros queremos que todo el país se interconecte. Todo lo que está interconectado en este país fueron manos telefonistas. Nos sacaron de telefonía rural, lo desmantelaron en Teléfonos de México y se lo dieron a otra subsidiaria. Nosotros queremos seguir participando en la interconexión del país. Tenemos la capacidad de hacerlo, tenemos la expertise de hacerlo, porque aunque yo llegara como ingeniera a Teléfonos de México, se hace una carrera. Es toda una carrera interna, desde cablear, desde ir a una central, ver dónde está una falla. Es una carrera de todos nosotros que se hace internamente. La curva de aprendizaje de ciertas especialidades de nosotros se va de los 7 a los 12 años. Saber conmutar, saber transmitir, saber muchas cosas, es toda una carrera. Luego entonces ellos están apostando a que con los terceros que les salen más baratos, sin capacitación, se les da un mejor servicio. Eso no es cierto. Pero además está jugando en contra de los telefonistas. Y nosotros estamos luchando por tener los insumos, por tener, ustedes no saben los milagros. La gente sale a campo con unos vehículos en mal estado, viejos, sin aire acondicionado. ¿Y por qué digo aire acondicionado? No todo es la Ciudad de México. Está Sonora, está Chihuahua, está Yucatán, está Veracruz, con temperaturas muy altas, y en el caso del norte del país, con temperaturas muy bajas también en invierno. En estas condiciones estamos. Los centros operativos están sin cable, sin herramientas, no tenemos equipo de medición. Esta inversión de la que están hablando los medios, no tienen idea de lo que estamos pasando. A veces para un simple equipo de medición para medir cómo está tu fibra óptica y tu distancia, no lo tenemos. Y la otra es que muchas veces lo que se te vende no es lo que podemos dar, porque no está en nuestras manos la inversión de la empresa, son decisiones de empresa, no de trabajadores. Salen los terceros a venderte 100 megas, donde hay cobre y la distancia hacia tu domicilio no da, pero no son nuestras decisiones. Nosotros hemos hablado con ellos hasta el cansancio de que eso no se puede. Y igualmente a los empresarios, va un tercero a decirle que le venden tal cosa y que le van a entregar en tal fecha, y nada tiene que ver con nosotros, que somos los que operamos, porque no hay condiciones operativas o para darle servicio o para poder estructurar lo que necesita. Entonces, pues en este contexto yo creo que te pedimos comprensión, te pedimos la lucha con nosotros. Están haciendo obviamente una campaña muy bien pagada de desprestigio, pero somos trabajadores todos en este país, son pocos los empresarios, y nosotros queríamos hablar contigo y decirte cómo estaba nuestra situación y por qué vamos al Zócalo el día sábado. Tenemos 3 propuestas, 3 nada más. Una, no queremos acciones por jubilaciones, queremos nuestras jubilaciones intactas, ya no la ganamos y la empresa ha dado para eso y para más. 2, 30,000 vacantes.
Con esto empezamos y arrancamos. 1, para darte buen servicio. 2, para terminar con el outsourcing. No es correcto que ellos, teniendo nosotros pactada la materia de trabajo, la tengan. Es nuestra materia de trabajo. Y 3, todo lo que se factura en Uninet, que se facturaba en Teléfonos de México, regrese. Esas 3 propuestas las vamos a llevar al presidente de la República. El día sábado 12 del día en el Zócalo. Acompáñanos por nuestras redes sociales. Son 3 propuestas con las que podemos iniciar a no tener problemas. No queremos más sindicatos desaparecidos, queremos charros sindicales fuera de los sindicatos. No queremos que se sigan tocando los derechos laborales de más trabajadores en este país. Queremos avanzar, queremos ir hacia adelante. Sabemos que hay trabajadores que ganan una miseria y eso tiene que ver hasta con los terciarios de nosotros. No somos enemigos. El mundo del trabajo está jodido en este país y no podemos seguir así. Y los que hemos logrado con más de 100 años de lucha sindical, un contrato colectivo de trabajo, hoy no está en la práctica. Está un contrato colectivo de trabajo que están violando todos los días, todos, porque ustedes no tienen idea de hasta dónde han llegado las violaciones al contrato colectivo de trabajo. Y un saludo a Juan Carlos Macías, saludos compañeros hasta Tijuana, que son del sindicato de telefonistas de teléfonos del noroeste, porque parte de Baja California Norte y Sonora son teléfonos del noroeste, tienen el mismo patrón, sin embargo les están haciendo exactamente lo mismo, el dinero se lo está llevando Uninet, los servicios que más dinero dejan se los llevó Uninet. Tenemos estas 3 propuestas, queremos interconectar a todo el país, pero con nosotros, no con terceros. Queremos seguir participando en darte un buen servicio. Requerimos que nos acompañes en esta lucha. Requerimos tu comprensión y que reclames que esta empresa era de este país. Y esta empresa hizo un hombre rico, el hombre más rico de México, el hombre más rico de América Latina y uno de los 9 capitales que mueven al mundo. Eso salió de una empresa que era paraestatal. Así es que, pues, si mis compañeros quieren hacer algún otro comentario, yo les pediría que fueran breves. Gracias. Yo tengo aquí un dato revelador. Estamos de acuerdo que si se duplican las acciones de una empresa es mucho dinero, ¿verdad? Aquí tengo la gráfica de Wall Street Journal de 3 años. Sería bueno ver cuánto es más tiempo. Y vemos que en el 2020 las acciones de América Móvil eran de $10. Ahora aquí en el 2022 llegan a 20, 18, 19 dólares. Pues ahí es un argumento que es súper sólido, ¿no? Ya, ese era mi único comentario. Hablamos de América Móvil porque América Móvil no podría existir sin la infraestructura de Teléfonos de México. Para que quede clarísimo. Ningún carrier, ninguna empresa que preste ningún servicio de telecomunicaciones tiene una infraestructura propia. Todos pasan por Teléfonos de México. Adelante, Lidia. Lidia, tu cámara. Bueno, para nada más como lo que vi que nos faltó decirle a la gente que tenemos la solución. El presidente de la República lo tiene el año que viene, el 2023, tiene que avalarle la concesión a Carlos Slim no sé si en marzo o abril. Entonces ahí está la oportunidad del gobierno de recuperar Teléfonos de México. En el título de concesión dice que se le debe de entregar en números negros, tal como lo entregó en 1990, entonces no le va a entregar una empresa en quiebra. Tiene que entregarle la empresa sana, tal como la recibió en 1990. Hay que tener mucho cuidado con eso para así exigir que el presidente dijo que podía ser una
una votaciones como, no recuerdo cómo le llama él, que todos votan a favor o en contra, si quieren o no. Entonces hay que hacerlo, que el presidente sí lo haga, que no le tenga miedo a Carlos Slim. El título de concesión se lo dice, en el 2023 tiene que renovarle la concesión, que la está pidiendo Carlos Slim por 30 años más. Entonces la empresa no está en quiebra, porque el empresario tan bueno como el Rey Midas no va a comprar una empresa en quiebra o números rojos por 30 años más. Así la quiere, y eso es lo que le va a avalar el presidente el año que viene. Hay que apoyar al presidente para que sí se haga y se vuelvan las telecomunicaciones, teléfonos de México a los mexicanos para que tengan internet y riqueza para todos. Ahí se puede. Y una última, hace unos días nuestro representante sindical, Francisco Hernández Juárez, se reunió con todos los charros sindicales, con la CROC, con la CTM, con la COSEN, con la CTC. Eso es una clara muestra de que están en contra de López Obrador, también para que tomen nota de eso. Y también los periódicos, está el Economista, el Financiero, el Universal, el Reforma, dándole publicidad a nuestro querido y flamante charro sindical. Entonces, y esos periódicos están en contra de López Obrador. Entonces, nada más eso para que no lo olviden y estemos al pendiente de esas actividades de esas personas. Es todo, muchas gracias. Pancho Núñez. Sí, mire, otra parte fundamental de por qué también el Estado debe ser el único rector, ya lo vimos con el hombre más poderoso del mundo, que fue Donald Trump, lo callaron, porque los medios masivos están en manos de privados. Haciendo esa analogía simple, hoy en día las telecomunicaciones, cualquier país del primer mundo, por estrategia y por seguridad, porque crearía problemas sociales. Y una vez les digo, ¿sí? Entonces, también hay otra parte fundamental para que se llama, voy a compartir rápido. Aquí está, es la tecnología o industria 4.0. Sabemos que ha habido procesos del vapor, de lo eléctrico, lo electrónico, y hoy lo que es ya realidad virtual, Internet de las cosas, IoT también, Internet de las cosas para los CNS, Internet de las cosas para robots industriales. ¿Qué quiero decir con eso? Que a lo que te dediques, la plataforma son las telecomunicaciones. Y otra parte fundamental, en una democracia existen 3 poderes y no puede estar un instituto autónomo jurídicamente por encima hasta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué es lo que están haciendo? Para mañosamente pues llevar a cabo estas cuestiones tan agresivas en contra de los trabajadores que finalmente somos el pueblo. Entonces, compañero presidente, aquí hay fundamentos para que tú tengas una base sólida y se haga valer el Estado de Derecho, la libertad de expresión y por lo mismo la satisfacción de una sociedad en una armonía única y en un crecimiento sano a través de las telecomunicaciones. Muchas gracias, buenas noches. ¿Alguien más desea hacer algún comentario? Ere, por favor. Pepe, por favor. Sí, mira, el concepto de preponderancia que nada más se lo están aplicando a teléfonos de México, ese concepto es único en el mundo y nada más se aplica en México, ¿verdad? Nada más se le aplica a teléfonos de México. Se decía que teléfonos de México tenía más del 50% y por tener más del 50% del mercado se le aplicaba este concepto. Hoy el mercado de teléfonos de México anda rondando el 40%, ya se le debía de quitar el concepto de preponderancia y aplicárselo a América Móvil, aplicárselo en la televisión de paga a Televisa, pero eso no, ahí no se mete con ese mercado. Entonces, es único en el mundo. La conectividad es la más baja del mundo, de América Latina, el 25% del territorio nacional. Pero vean, es un negociazo. El negocio más rentable en las telecomunicaciones es el de México y es el más pésimo de América Latina y del mundo. Las tarifas son de las más altas del mundo. Los equipos son los más caros
del mundo. O sea, ¿qué clase de telecomunicaciones tenemos? Y esto es lo que debiera de ponerse en la mesa de la negociación, ¿verdad? Y no el pasivo laboral. Por eso estamos como estamos. Francisco Hernández Juárez no pone al centro, nos está entregando en charola de plata al poner el pasivo laboral en el centro. Lo que se debería de poner es el outsourcing, es el modelo de negocio que muy bien planteaste. Eso es lo que se debería de poner en la mesa y no el pasivo laboral, porque el pasivo laboral pues es el contrato colectivo y por eso estamos como estamos. Pero ya, la gente, mira, yo pienso que la gente ya esto hace 4 años, cuando empezó RDT a luchar contra corriente, ¿verdad? Hoy no, hoy ya estamos más conscientes, ya hay mucha conciencia, incluso yo me atrevería que ya mucha gente le está, a muchos compañeros telefonistas activos y jubilados le está quedando claro por programas como esto y como otros, pero RDT es el primero en haber entrado a esto. Entonces, el día de mañana, ¿verdad? Vamos a ver, y yo sí digo, lo que saque desde la manga, lo que saque del sombrero, lo va a seguir desgastando, porque esto es así, ya son 5 años de lo mismo, y como bien decía, hay soluciones, ¿verdad? Hay soluciones, ya las planteaste, que sí tenemos soluciones, y aquí hay capacidad, y habría capacidad para ponernos de acuerdo con la familia Slim y para ponernos de acuerdo con el gobierno de la 4T. Hay liderazgo, y ese liderazgo va a avanzar, se va a organizar con acciones como la del día sábado. Esas acciones son muy importantes. Ere, te agradezco mucho la invitación, y le deseo lo mejor a las propuestas que muy bien, yo aprendí mucho en este programa, como aprenden muchos compañeros, y eres la decana de este tipo de programas. Gracias, felicidades. Gracias, Polo. Sí, nada más 2 cosas fundamentales. Número 1, ¿quién nombró la mesa técnica? Y número 2, esperemos en la madrugada la buena noticia. Y me da risa porque me imagino por dónde va, pero no quiero adelantarme a los hechos, es que esperar a esto y reiterar la invitación, reiterarles la invitación a todo el público en general y a todos mis compañeros telefonistas, tanto activos como jubilados. Sábado manifestémonos y hagamos realidad lo dicho, hagámoslo con hechos. No nada más hablemos por el Facebook, por el WhatsApp, por cualquier otro medio, hagámoslo en presencia. Protestemos en presencia y hagámosle ver al compañero presidente que los datos que le dieron están erróneos y que la solución está en los trabajadores, no en las cúpulas, está entre la base, en los de a pie, en los que trabajamos años y años con la experiencia y con todo, entregando alma y vida y corazón en nuestro trabajo. Eso es lo único que puedo decir. Gracias, muy buenas noches por su atención. Gracias. Pues bueno, para recordarles, el IFT fue puesto a modo por el ingeniero Carlos Slim. No sé por qué defienden un organismo cuando una secretaría debería de tener el control, una Secretaría de Estado. El Estado mexicano debería de tener el control, lo digo muy bien Pancho, muy bien mis compañeros.
El hacernos preponderantes no hizo menos a Teléfonos de México, sigue teniendo unas ganancias impresionantes y están las ganancias de América Móvil, que ascienden a billones de pesos. Que nosotros, nuestra nómina entre jubilados y activos no representa ni el 1% de las ganancias de Carlos Slim en el sector de las telecomunicaciones, que nosotros damos todo el soporte. Ni el 1%, es el 0.8% del total de sus ganancias. Para que quede clarito de que no hay problemas financieros para pagarle ni activos ni jubilados, ni a los que nos tienen 7,000 presos sin querernos dar nuestra cláusula 149 del contrato colectivo de trabajo. Es importante que todos los compañeros dentro y fuera de nuestro gremio compartan este programa para que México se entere en qué términos estamos. Denle like, suscríbanse, compartan. Todos, la mayoría de nosotros somos trabajadores. El mundo del trabajo está mal y de malas. Hay solución para la conectividad de este país, y estos que conocemos, que hemos conectado al país durante tantos años, tenemos soluciones, tenemos propuestas de a de veras, no las que plantea Francisco Hernández Juárez. Las tenemos y queremos ir de la mano con este país a interconectarlos, a que tengan el derecho y el acceso a la información, a la educación, en todo el país, en las zonas más pobres, en las zonas más altas. Hubo muertos, hubo afectados, hubo compañeros que están lastimados por llevar el servicio a tantas poblaciones y aquí mismo, porque mis compañeros hoy se están subiendo a postes podridos, se les está obligando, se están muriendo. Fuimos un sector que no paramos en COVID, nunca nos nombraron. Fueron miles los muertos y miles los infectados, fue un sector que no paró para que todos pudiéramos tener el servicio, todos, aunque estén con la competencia. Esa es la realidad. Es importante decir nuevamente que el IFT fue puesto a modo y que debe desaparecer desde nuestro punto de vista. Y que Teléfonos de México no dejó de ganar por ponernos preponderantes, ¿eh? El servicio de televisión jamás estuvo pactado, estuvo fuera de cuando se firmó. Cuando se vendió la empresa estuvo firmado que no se iba a prestar. Sin embargo, hay que revisar quién es el dueño de Disney, quién es el dueño de HBO y de los nuevos streamings por los cuales se dan las películas y la televisión. Lo que se trata es de conectividad para el país. Tenemos soluciones porque nosotros conocemos la operación y la entraña de la operación. Tienen amagado a este país a un solo dueño, y ese dueño que ha puesto y que sale a decir que es el grandioso, al primero que no respeta es al telefonista. Y un hombre y un empresario que no respeta a sus trabajadores no respeta nada. Y no quiero irme más allá. Muchas gracias, buenas noches, y vamos a acuñar lo que nosotros hemos dicho. Hasta que la dignidad se haga costumbre, seguiremos andando. Gracias. Compartan el programa. Sí. Gracias, México. Ere. Gracias, Pancho. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Mis compañeros brillantes. Gracias. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias.